Alfonso dice que la transmisión es muy buena. Ya estamos. Ahí va. Dice que se está creando la transmisión en vivo. Ahí va, ahí va. Yo ya la tengo en vivo, ¿eh? Ah, entonces ya estamos. Nada más que dice comentarios Ya. no disponibles. Sí, aquí ya me acaba de llegar la notificación. Ah, perfecto. Es que estamos estrenándonos en esto de las salas de Facebook. Espero que sí nos vean y nos escuchen. Yo estoy en la página, viendo la página del grupo y todavía no me aparece, pero ahorita esperemos que todos puedan vernos y a ver si alguien nos puede mandar un comentario para decirnos que sí estamos. Ya la veo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de la cuarta lectura que teníamos pendiente. Se trata del caso Leavenworth de Anna Katharine Green. Esta novela es una novela que se publicó en 1878. Estamos hablando de una mujer que escribió una novela policíaca o de detectives antes de que encontremos historias de Sherlock, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se considera que esta escritora es la madre del policíaco como lo conocemos, ¿no? Porque además tiene toda la estructura de la que ya hemos hablado, se encuentra un cadáver, un hombre acaudalado, está en su despacho trabajando como todas las noches, al día siguiente, como no baja a desayunar, van a buscarlo y encuentran su cadáver. Y todo el mundo dice que la casa estaba completamente cerrada, que no había manera que alguien del exterior hubiera entrado a esta casa para asesinar al hombre y que por lo tanto el culpable está seguramente dentro de la casa, es uno de los habitantes de la casa y hasta ese momento todos resultan sospechosos, ¿no? Esta mujer es Anna Katharine Green, es hija de un abogado, entonces una de las cosas que más se le reconoce como autora es que todo el proceso de investigación está muy bien documentado, tiene como todas las bases legales y resulta muy verosímil. De hecho, quien está contando la historia es un abogado que va casualmente a representar a la familia porque el abogado titular está enfermo y va a seguir todo el caso y va a contarnos las investigaciones que se hacen alrededor del asesinato de este hombre millonario, en el que las principales sospechosas son sus sobrinas por un asunto testamentario, donde una de ellas, Mary, ha sido nombrada como heredera universal, mientras que la otra sobrina, Eleanor, se ha quedado con muy pocos bienes. Entonces, es en esta discrepancia en las posesiones que dejó a las sobrinas, donde la gente cree ver la causa de este asesinato. Entonces vamos a empezar la primera ronda de participaciones, entonces yo les quiero pedir a quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión del Club de Lectura, si pueden comentarnos su primera impresión de esta novela, qué les pareció, cómo está escrita, cómo está planteado el caso Leavenworth, escrito por Anna Katharine Green. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dice yo? Gabriel. Gabriela, está bien. Sí, yo empiezo. No, yo. Tocayo, te gano. Bueno, buenas tardes a todos antes que nada, qué padre que nos pudieron acompañar y bueno, creo que una disculpa también a nuestro público, ¿cómo se llama? Nuestro público visitante y también a los que nos vayan a ver después por habernos brincado la sesión las semanas anteriores. Yo creo que, Iris, esta recomendación que hiciste tú, que elegiste tú de esta novela, resulta bastante interesante pensarla en la época en la que debe haber aparecido la novela, ¿no? O sea,
no sé si ustedes recuerdan, pues, esta cuestión de, en mucho tiempo la novela policíaca fue considerada como una novela poco seria, ¿no? Porque se decía que eran las novelas del ferrocarril, ¿no? O sea, la novela que comprabas en el kiosco del ferrocarril para leerla durante el viaje. Y claro, yo, o sea, leo la novela y puedo pensar justamente en que sí es una novela que te puedes echar en un viaje bastante largo, por cierto, ¿no? Porque esta sí está muy larga. Igual te puedes echar el viaje de ida y vuelta, pues a lo mejor, ¿no? La verdad es que, pues es una novela, obviamente, digamos, de la época en la que aparece, una novela de corte muy clásico, pero no por ser de un corte muy clásico, de una estructura así muy lineal y muy facilita, entre comillas, ¿no? Menos interesante, ¿no? Al final de cuentas, pues la estructura está muy bien tramada, o sea, nunca se espera uno de entrada, así en los primeros capítulos, quién puede resultar ser el culpable, ¿no? Menos cuando ves interactuar al personaje culpable en las primeras partes sin ninguna sospecha. Gabriel. Esto cayó. Bueno, yo alguna vez en las sesiones anteriores dije que el género policial o criminal, no es lo que ya hemos discutido, era un género hegemónico y conservador. ¿Por qué? Porque pretende mostrar que el orden existente es un orden justo y bueno y que hay un aparato encargado de mantenerlo. La ley y el orden, pues. Al leer esta novela, que yo, francamente, yo desconocía de su existencia hasta antes de que ustedes la dijeran, en parte porque a mí el policial europeo y todo eso en realidad me importa poco, pero acá siendo la autora una mujer, es interesante eso. Ahora me convenzo de otra cosa. Yo dije que el género policial era hegemónico y conservador. Ahora también diría que falocéntrico. Por la fecha en la que dijiste que aparece esta novela, ya alguna vez así, ¿no? En nuestras pláticas había salido. Es más o menos la época, y creo que hasta el mismo año. No me acuerdo qué año dijiste, pero en el 77 del siglo XIX apareció La huella del crimen de Raúl Valeix, el argentino, que debería de ser la primera novela latinoamericana. Es esta. Fíjate, un año después, no es nada. Y que hasta hace poco en América Latina tuviéramos conocimiento de la obra de Valeix, y yo por lo menos hasta hoy tuviera conocimiento de esta madre del policial, sí, me convence todavía más que el género policial es hegemónico y bastante conservador. Porque a veces en esta discusión entre si es policial o no policial, sobre todo en el latinoamericano, que es el que a mí me interesa, digamos, acepto que mucho del policial latinoamericano o de lo que consideramos latinoamericano se sale del canon, ¿no? Es otro policial o amplía el género. Pero este no. Ustedes como ahorita lo dijeron, es un policial clásico. Entonces, yo creo que la primera pregunta que valdría que nos hiciéramos es, ¿por qué tanto desconocimiento de esto? Y, bueno, para terminar mi participación, si recuerdan también, yo he mencionado muchas veces que el error de la lectura del género policial en América Latina proviene de estos white mexicans de mediados de siglo que confundieron el policial blanco con el género policial. ¿A qué va esto? A que Agatha Christie era la madre del género policial, ¿no? Y ahora resulta que esta mujer escribió casi 50 años antes. ¿Por qué ese ocultamiento de esa tradición? Yo creo que en esa investigación, en esa pregunta, encontraríamos mucho para reformular nuestra concepción del género. ¿Por qué el ocultamiento de esta mujer, de esta literatura, si en realidad era tan ortodoxa? Mira. Bueno, hasta ahí. Sí, yo ahí tengo que decir algo. O sea, cuando hablamos del género clásico, lo decimos clásico en relación a lecturas previas, pero ¿a quién había leído esta mujer? Si nos fijamos en los epígrafes de su novela, o sea, había leído a Shakespeare,
había leído a John Milton, o sea, leía teatro, leía poesía romántica, y a partir de las tragedias de Shakespeare, que son bastante sangrientas, yo creo que tiene, y más, o sea, la suma de su experiencia como hija de un abogado que se la pasó mucho tiempo en tribunales y leía historias de casos, crean a esta escritora que ahora estamos descubriendo, ¿no? Pero entonces, ¿el clásico de dónde viene? Es decir, ella está incursionando en un género que todavía no tiene reglas claras, ¿no? Entonces, ahorita los vemos muy clásicos, pero tal vez, o sea, no fue Wilkie Collins y no fue Arthur Conan Doyle los que sentaron esas bases clásicas. Tal vez hubo una mujer, incluso antes que Anna Catherine Green, hubo otra mujer que publicó, que fue Shelley Register, me parece que se apellida, que no está traducida al español, no la podemos leer, pero esta mujer publicó en el 66 una novela que tiene una historia similar, incluso, ¿no? O sea, esto del asesinato, puerta cerrada, o sea, es decir, este género clásico. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos llegan como los conformadores de esta estructura, los hombres que escribieron, incluso después que ellas, ¿no? Entonces, lo que yo tendría que decir respecto a que si es muy clásica, o sea, muy clásica respecto a qué. Sí. Bien, pues hola, buenas tardes, querido público conocedor del género policíaco que aprecia resolver crímenes literarios. Esperemos que no nos hayan extrañado mucho, nosotros también los extrañamos bastante. Créannos que nos hacen falta en nuestras vidas y además, sobre todo, estas tertulias que a todos nos gusta discutir, ¿no? Es como un pequeño grupo del crimen. Entonces, pues, como mencionaba Iris, hubo una autora en 1866 que publica que es considerada como la primer mujer que publica una novela policíaca, pero es de 1866 y por lo que no es considerada policíaca es debido a que dentro de esa novela había, para resolver el crimen, se resuelve a través de visiones psíquicas y de una múltiple series de coincidencias. Entonces, como se apoya bastante en el misterio, pues en este caso, al parecer, pues es descartado. O sea, inmediatamente no es considerada como una obra seria, ni tampoco como una obra policíaca. Ya también, como menciona Iris, no está traducida completamente. O sea, no hay nada de esta autora. Esta autora se llama Meta. Pero, sí me escuchan, ¿va? No te escuchamos lo último que dijiste, se escuchó como una interferencia. Ok, a ver. ¿Ya me escuchan? Sí, nos quedamos en que de esa mujer algo. Ok. Bueno, esta mujer se llama Meta Victoria Fuller y que en inglés su nombre debe sonar mucho mejor, ¿verdad? O sea, mi inglés es básico de escuela pública, perdonen. Y bueno, esta novela, como tal, George Sims, que es un antologador que hace pues un libro, el cual les puse en el grupo, que es el de Detectives Victorianas, él no le da como tal esta autoridad, ni tampoco le da un crédito, le resta al contrario, sobre todo porque dice es que el misterio lo resuelve pues a través de visiones psíquicas y coincidencias, y que para estos momentos en los que se están escribiendo el canon, pues esto no va, ¿no? A pesar de que Edgar Allan Poe, el primer cuento, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, digamos que a mí me sorprende bastante encontrar este tipo de datos. ¿Por qué? Porque se ha tratado de opacar a la mujer, sobre todo en varias áreas, y más ahora en el policial, porque pues ya el policial como tal tenemos, digamos, un canon establecido, por así decirlo, y muchos dicen, pues, la primera novela policíaca
escrita es por un hombre, la de Emilio Gaboriau. Pues no, no es cierto. La primera novela policíaca escrita es esta, es la del misterio de Notting Hill. Y además, otro dato revelador. Aquí dice que el escritor, es una edición de la edición en español de Alba, edición en lujo, de hecho creo que todavía la pueden descargar, afortunadamente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente cuando empezó la pandemia, Alba puso al público 4 pubs gratis y uno de ellos era este. Aquí era una novela, esta novela se publica en 1888, pero meses, en 1800, perdón, 85, pero por entregas. Después sale compilada como libro, como tal. Sin embargo, había sido publicada de manera anónima, como en esos años se acostumbraba, ¿no? Que todas las novelas eran firmadas por anónimo. Sin embargo, Julian Simmons, un reconocido investigador que ya falleció, tiene ahí un libro, me parece, Ben Bruguera, que es acerca de historia del policíaco, le da la autoría a Charles Warren Adams, que Charles Warren Adams tenía una editorial en aquel entonces y decide publicar de manera anónima esta obra. Sin embargo, buscando un poco ya en internet acerca de la autoría y más datos sobre la novela, resulta ser que hay un escritor que hace un ensayo en el cual dice, voy a poner en duda el nombre de la autoría de Charles Warren, porque Charles Warren en ese entonces, cuando publican en 1885 la novela por entregas, no había escrito nada relevante ni nada acerca de misterio. Sin embargo, existía otra mujer que también sale dentro de los cánones de las primeras escritoras de policíaco, que se llama Catherine Crowe. Ella nace en 1790 y muere en 1872. Y como tal, no les voy a spoilear ni nada, pero en esa novela tenemos siento yo que hay muchas de las bases que después el canon, el canon de Agatha Christie, de S.S. Van Deen, y todos ellos escriben en contra, porque en esa novela hay gemelas, hay espiritismo, hay todas esas contras, esos clichés en los que estaban en contra en el siglo XX. Todo eso lo vamos a encontrar aquí, y además la novela no como tal no tiene un narrador extradigético, sino está escrita de manera de epistolar y de recortes, y se apoya, además tiene extractos de artículos científicos que se publicaron en esa época, o sea, verídicos, se apoya mucho en ese tipo de cosas. Y la autora como tal, Catherine Crowe, es considerada una de las primeras escritoras del género policíaco que igual publica de manera anónima, y publica una novela que se llama una primera novela que se llama Susan Hopley, y la publica de manera anónima. Ella la publica en 1841. Entonces, desde ahí nos podemos empezar a remontar con el canon y con esas mujeres que empiezan a escribir policíaco, pero escriben de manera anónima, y dos, o con seudónimo, sobre todo porque igual, si buscaron datos acerca de Anna Catherine Green, ¿qué sucedía en ese entonces? Estaba mal visto que una mujer se dedicara a la prosa. Si una mujer escribía, tenía que dedicarse única y exclusivamente al verso, ¿no? Porque además, como ella viene de una tradición en la que su papá es de leyes, pero sí le permitía, digamos, que seguir su pasión y escribir, pero veía con malos ojos que ella se dedicara a escribir novelas, y luego novelas de asesinato, donde hubiera crímenes, porque era considerado como un tabú, y por el contexto, pues, ¿qué iban a decir de ti? ¿Qué van a decir? Que te gusten ese tipo de cosas, ¿qué dirán los demás? Entonces, vuelvo ya nada más para terminar con esto, con Catherine Crowe. Ella es súper amiga de Thomas de Quincy, que publica uno de los maravillosos ensayos que también la mayoría de nosotros conocemos, el asesinato como una de las bellas formas. Era amiga también de Anderson, de Charlotte Brontë y de Dickens. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo otra vez, en esta novela se menciona a cada uno de los que acabo de decir de manera, les cambia el nombre, pero les deja el apellido, viceversa, les cambia el apellido, pero les deja el nombre. Entonces, lo que hace Juan Mari Barazorda, que es el autor de ese ensayo, que él dice, pues, ¿sabes qué? Alba, porque no sé por qué Alba quiso publicar esta novela con el título, con el autor masculino,
siendo todo, si no han leído o no han investigado un poco y le dan la autoría a Catherine Crumb. ¿Por qué dice esto? Ya para cerrar, porque Catherine Crumb, como tal, pues es asidua pues al espiritismo, publica artículos acerca de las siameses, de estos, de crímenes Le sin gusta lo resolver. extraño. O sea, exacto, él hace una investigación bastante, pues, exquisita, por así decirlo, y pormenorizada, porque te dice, mira, te voy a decir paso por paso lo que viene en la novela. Catherine Crumb lo hacía en la vida real, o tiene otras novelas u otros textos que avalan que todo el conocimiento lo vuelca dentro de esta obra y la publica al final de su vida en 1870, y decide escribir en 1872 esta novela, pues porque no tenía dinero, ¿no? Entonces, sin embargo, por azares del destino y además porque en ese entonces, pues nadie, a pesar de haber sido una autora pues relevante, pero que nunca buscó la fama, o sea, ella escribía para ganar dinero y no para estar dentro del meollo, porque además de Susan Hopley, escribe otra novela, una segunda que se llama Men and Woman, en 1843, en la que hay un crimen sin resolver, 3 sospechosos, una investigación por una detective aficionada. Cabe resaltar que aquí también encontramos los detectives aficionados, que no son A ver, profesionales. esa última que nos comentaste, ¿cómo se llama? ¿De qué autora? La Men and Woman, de la misma autora, de Catherine Crowell. La pongo al rato en el grupo, Sí, el dato, porque además no está traducida tampoco al español al parecer. Habría que buscar, porque me parece inglesa, habría que indagar un poco para los derechos, porque creo yo que se puede hacer un rescate con estas obras, ¿no? Y una tradición importante. Aquí ya hay que publicar. no, sí, ya, hay que pedirle a la UNAM bajar un ¿En papito qué y año vámonos todos murió a Inglaterra. así? Ella muere en Y 1872. aprendan un poco de inglés. 72, Perdón. ya es dominio Es- público, hay que traducirla y la imprimimos, Es que la si publicamos. aprendo inglés ya no me van a gustar comer los taquitos de hígado, fíjate. Ya. Bueno, lo que podemos rescatar como de todo esto que estás diciendo, Atsin, es que si decimos que Ana Catherine Green es como la madre del policíaco es por 2 razones, porque es la primera que escribe con su nombre y en su novela no hay ningún sesgo sobrenatural, ¿no? Porque recordemos que cuando se dice que Edgar Allan Poe inventa el género es porque hace todo este relato gótico de horror, pero le quita la parte sobrenatural. Entonces, al quitarle lo sobrenatural, es como se crea este nuevo género. Entonces, digamos que como estamos en el origen de lo que va a ser considerado policíaco y hay un gran predominio de la razón, entonces, pues todo aquello que todavía estaba emparentado con lo gótico, que es el caso de estas novelas, donde todavía hay elementos sobrenaturales, no son consideradas dentro de este nuevo género. Y por eso se le da la carta de maternidad a Ana Catherine Green, pero efectivamente, o sea, si pensamos en todos los cruces que existen en la actualidad de las historias criminales, al final de cuentas nosotros pensamos en el policíaco como una vertiente de la literatura criminal y no como algo inamovible que tiene que ser así. Sí tendríamos que releer a estas mujeres que hicieron literatura criminal, aunque sus historias todavía tuvieran elementos góticos. Fernanda Valkyria, que estaba con nosotros hace rato, pero creo que ya se desconectó, nos comenta, lo de la resolución de los crímenes por medio de lo psíquico me recuerda a La gota de sangre, escrito por Emilia Pardo Bazán, donde el detective resuelve los crímenes gracias a sus intuiciones. También Emilia Pardo Bazán, que es una escritora española, yo creo que también es alguien que tenemos que leer, ¿no? Es estas mujeres que tienen el privilegio de acceder a la educación y que escriben grandes obras y que incursionan en muchos géneros, y es de las primeras autoras en español en escribir policíaco, ¿no? Bueno, protopolicíaco, digamos, en estas historias de literatura criminal. Damián, ¿nos quieres comentar algo? Creo que no te ves, si tienes apagada tu cámara, entonces no te vemos en la transmisión en vivo, pero háblanos, dinos qué te pareció.
Sí, bueno, nos dice Teresa que no nos oímos nada. A lo mejor porque se escuchan ahí los perros de fondo, no sé. Pues igual si apagamos nuestros micrófonos cuando no estemos participando para que no se filtre ruido. Espero, ahí sí nos dicen si ya nos escuchamos mejor. Creo que están todos los micrófonos apagados ahorita. Nada más vamos a procurar abrir el que esté comentando. Díganos, por favor, si se escucha. Pero es muy cierto lo que comentaba Damián. Sí es una novela larga, pero creo que se lee bastante bien. O sea, la verdad a mí sí me gusta cómo va contando la historia. Sí tiene todo este dramatismo, yo creo como shakespeariano, de los diálogos, así de la mujer que corre al diván y se tira y dice, oh, destino mío, y las imprecaciones, o sea, pero también corresponde a una época, ¿no? Y todo el asunto moral, creo que retrata muy bien la época, retrata muy bien los prejuicios, porque recordemos, esta historia sucede en Nueva York, la autora es de Brooklyn, y algo que a mí me gusta mucho de esta historia, porque pensemos como que en el policíaco que se escribió en años recientes, que de repente creían que tenían que suceder en otros lugares. De hecho, el propio Edgar Allan Poe sitúa sus historias en París. O sea, esta mujer lo que hace es hacerlo en la ciudad en la que está, la ciudad en que conoce, y hablar de las calles que caminan, ¿no? O sea, porque ella dice, y estos hombres que trajeron para ser jurado, es el tipo de hombre común que encuentras en la calle y lo metes a ser parte del jurado, claro, de la Quinta y la Sexta Avenida, aclara, ¿no? Entonces, cuando habla de que los personajes se desplazan en la ciudad, habla de las calles y dio vuelta en la 36 y hasta que no se detuvo en tal lado, y el cambio de los lugares hace que te resulte verosímil la historia. Yo creo que es algo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Como esta posibilidad de leer las ciudades, de visitar las ciudades a través de sus historias policíacas. Y creo que eso es lo que hace que se lea tan bien, que describe un lugar que conoce, que podemos ver a los personajes caminar en Nueva York, sin esta idea que después nos llegaría quién sabe de dónde, que tienen que suceder en otro lugar, ¿no? Las grandes historias, no en tu ciudad. Gabriel, no sé si querías decir algo. La verdad no me estaban hablando acá, pero ya que me das la palabra. Yo, de lo que han dicho, sí quisiera enfatizar esta parte del canon. Y creo que para nosotros es fundamental porque no es decir si las obras que forman el canon son buenas o malas. Si están en el canon es porque son buenas, ¿no? Digamos, uno parte de ahí. Pero lo que uno critica en el canon es que el canon sea muy estrecho. Ahorita ustedes dijeron dos cosas, a ver si no me pierdo un poco. Pero Iris, hablando por ejemplo de que se anotaban las lecturas shakespearianas de la autora, ¿no? Eso está fuera del canon policial, ¿no? El policial tiene que ser una lectura así rápida, sencilla, nada intelectual,
Y cuando alguna vez, creo que fue en la primera sesión, discutimos el origen del género policial, no es una discusión bizantina, es que hallar el origen del género policial nos permite entender la tradición y no verla así estrechísima. El género policial siempre fue bastante culto, como esas referencias shakespearianas son, a ver, no diré que obvias, prefiero obvio en el sentido de que, claro, en Shakespeare está ahí, Shakespeare no pone un detective porque en la Inglaterra isabelina no hay detectives, pero Hamlet, por decir algo rápido, se basa en quién mató a Hamlet. Es protopolicial, si lo quieren decir. Y Atzin, al hablar de la otra escritora, la que no está traducida al español, que ya se me fue el nombre, pero hablaste de que en la novela había notas de ciencia, ¿no? Diarios, además el elemento fantástico, tal. Y si esa es una estrategia de la literatura posmoderna, ¿eh? Lo que estabas contando era una novela fragmentaria, escrita en el siglo XIX, eso se supone que es escribir bien. Lo cual me lleva a un problema, porque es el problema del canon policial. Y aquí una vez se los dije al hablar de Latinoamérica. Si una novela policial está bien escrita, entonces no es policial. Bueno, esa es una trampa terrible para el género. Si no, nos vamos a quedar con un pedacitito así. Y el otro punto es el de lo fantástico. Dije que el género policial era hegemónico, conservador y racionalista, como dijo Iris. Pero yo creo que deberíamos de decir, de ahora en adelante, una parte del género policial, el que se ha apropiado el término policial, efectivamente es conservador, hegemónico y racionalista. Pero el género es mucho más amplio que eso. Fernanda, que está haciendo su tesis precisamente de eso, encontró a Emilia Pardo Bazán, ¿no? En La gota de sangre. A mí cuando me lo contó me quedé así de, ¿cómo crees? ¿No? Estás leyendo algo medio raro. Y no, sí es cierto, sí es otro policial. Y otra amiga descubrió unos cuentos de Laura Méndez de Cuenca, que ya cuando uno los ve dice, caray, esto también es policial. Entonces, estos hallazgos que ustedes presentan, bueno, que ustedes eligieron ahora como esta novela, sí nos debería de llevar a reformular todo ese canon policial que tenemos, y ahorita lo diría así, claro que el policial lo escribe mujeres, claro que un policial se escribe bien, es decir, la técnica literaria, el oficio de artesano no está peleado con un género policial, y que hay muchas formas de escribir el género policial, muchos orígenes. Acá supongo que, como ustedes dijeron, es una mujer, pero claro que es una mujer blanca privilegiada, ¿no? Eso me parece obvio. Pero que haya tenido acceso a estas cuestiones legales, bueno, otra vez, entonces quiere decir que Poe no inventó todo el género policial, ¿no? Así que también se podrá tener otra corriente. Y nos permite, para este club de lectura y en general, encontrar que el género policial no es una rama, sino un árbol gigantesco con muchas ramas. Creo que eso sería lo mejor para nuestros lectores, sobre todo nuestros lectores que están empezando, ¿no? Acá hay mucho conocedor, experto en todo eso, que no le tengo que explicar estas cosas, ¿no? Por Dios. Pero a los que van empezando, sí, decirles eso, que el género policial es mucho más amplio de lo que, no sé, de lo que piensan las librerías, para acabar pronto. Bueno, hasta ahí. Apago mi micro. Y bueno, justamente por eso Ya nosotros hablamos de literatura criminal, o sea, solamente para decir eso, o sea, cuando nos referimos al policial clásico, esto tiene que ver con justamente con cierta estructura y cierto canon, cierto tipo de hacer las historias que no son la única forma de hacer literatura criminal. ¿Qué ibas a decir, Atzin? que Gabriel le faltó un poquito para mencionar que Nelly Campobello también era una autora criminal y policíaca. Es otra forma de escribir. Gaby. Yo me quedé pensando en esta frase de Agatha Christie, ¿no? De que decía que los mejores crímenes se le ocurrían lavando platos.
No sé si esta mujer, Catherine Green, que era, digamos, de una clase social más acomodada, a lo mejor se le ocurrían bordando pañuelitos, ¿no? Porque generalmente se esperaba que las señoritas de esa época no se pusieran a leer, ¿cómo se llama?, documentos legales, sino que se ejecutara o se perfeccionaran en las artes de ser mujer, ¿no? Incluyendo el bordado, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, la lectura de la novela sí te da muchas de estos, pues como detalles, ¿no? De una sociedad industrial ya en esa época, de plena auge de la revolución industrial, ¿no? En el que puedes ver justo, por ejemplo, a mí me llamaba muchísimo la atención la confesión del asesino, ¿no? Así de, es que todo lo hice por amor y por eso y se arrojaba hacia a las faldas de la mujer, ¿no? Pidiéndole que no dejara, nunca lo olvidara, porque por eso porque por amor había hecho lo que había hecho, ¿no? Entonces, claro, es una novela en la que ves que al final de cuentas no, el móvil del asesino no es la ambición, por ejemplo, ¿no? Esa parte creo que quizá la mejor, digo, no me quiero ver sexista ni nada por el estilo, ¿no? Quizás si le hubiera escrito un hombre, la motivación sería otra, ¿no? En el caso de esta autora, la motivación es curiosamente como un tópico muy de la literatura femenina, ¿no? De la época, o sea, como de lo que normalmente preocuparía una mujer normal, o sea, por así decirlo. Digo, yo lo pienso ahora, lo pienso, por ejemplo, con autoras muy recientes que a mí me gustan mucho, tipo Liliana Bloom, ¿no? Que escribe sobre cuestiones de crimen, y por supuesto ahí en sus novelas no está necesariamente esta parte de es que lo hice por amor, ¿no? Entonces también, obviamente, nos habla de muchas cuestiones la novela, de las motivaciones, además de cómo justamente algo que resultaría de repente tan simple, ¿no? Como simple entre comillas, pues un crimen por amor, se puede tejer en una historia que te lleva 7 horas de lectura, ¿no? Una cosa así, un viaje larguísimo, como decían, pero de todas formas es un viaje que está tan bien construido que retomo algo que decíamos en la sesión anterior cuando hablábamos de la literatura, de si la literatura policíaca es buena literatura, ¿no? Es gran literatura, o no lo es, ¿no? O sea, contar una historia durante 7 horas tiene mucho chiste, o sea, no es fácil mantener una historia durante tanto tiempo sin que se te caiga. Y yo creo que en este caso, pues Catherine Green lo logra, ciertamente, ¿no? Ahora habrá que leer la que propone Atzin, que, o sea, le preguntaba que cuándo murió la autora, porque ya es de dominio público, o sea, ya la podemos traducir y la podemos publicar. Ya vamos a crear nuestra editorial de género negro. Nos está viendo Ivonne Reyes Chiquete, que dice que está abordando mientras los escucha, entonces seguramente está tramando algún nuevo crimen para publicar. Y a ella que le gusta el punto de cruz. Sí, y las historias de crímenes, ahí sí pueden leer Muerte Caracol, si la encuentran, léanla. Y Fernanda Valquiria nos dice, de acuerdo con lo que dice Gabriel, considero que no cerrarse a lo canónico permite leer y encontrar otras influencias provenientes de la tradición literaria del lugar donde surge. Por ejemplo, en Emilia Pardo Bazán, el costumbrismo, naturalismo, y se me perdió el comentario. No sé por qué desapareció tu comentario, pero bueno, nos hablaba ahorita, a ver si me vuelve a aparecer aquí. Y sí, es cierto, no tenemos que cerrarnos a lo canónico. Justamente la idea de leer mujeres es como un primer acercamiento a romper este canon, porque como bien decía Gabriel, el canon es heteropatriarcal, ¿no? Entonces, ¿por qué estas mujeres, cuando pensamos en la historia de la literatura, de repente se nos borran los nombres? Porque no están tan publicadas, no son tan difundidas, a pesar, y creo, y algo que también quiero comentar es que de alguna manera las que nos llegan hasta estos días es porque respondieron a lo que pedía este mismo canon. Es decir, ¿por qué Wilkin Collins dice que es tan buena escritora? Porque sus personajes que investigan son hombres, ¿no? El detective es un hombre, el narrador
este abogado que está contando la historia, que está siguiendo el caso, es un hombre y cumple con todos los estereotipos de la época, ¿no? Entonces es una novela que para su tiempo pues fue muy, muy bien recibida porque no se opone no dice nada que transgreda de los parámetros de lo que la sociedad esperaba, ¿no? Ya será hasta varios años después, estamos hablando de que esta mujer publica en el 78, y es hasta el 97, casi a fin de siglo, cuando inventa a una detective mujer, que es como el antecedente de Mr. Marple, que es Amelia Butterworth, y va a ser hasta 1915 cuando piense en una joven detective, ¿no? Es decir, tienen que pasar muchos años para que haga algo que esté fuera de la norma. Gabriel. Yo creo que ya le diste al punto, yo creo, clave de la discusión de hoy con esta novela. Porque, bueno, si le escribe una mujer, yo ya lo dije hace rato, claro, es una mujer blanca, ¿no? Neoyorquina. No es que le quite méritos, pero hay de subalternidades a subalternidades, ¿no? Lo que sí creo es un poco lo que decía Gaby al referirse a lavar los platos. El género policial, heteropatriarcal, como bien dijiste, ah, el canon nada más está sobre una mirada, que ya sabemos cuál es. Entonces, sí es importante que aparezcan esas otras miradas. Y ahí siempre aparece la pregunta de, ¿las mujeres escriben distinto que los hombres? Y bueno, luego vemos o vimos en el pasado tantas mujeres que con un seudónimo masculino pasaron desapercibidas, ¿no? Esta invisibilización del género, que uno podría decir, pues no, yo leo textos y me vale si es una mujer o si es un hombre. Pero sí creo que por la propia conformación social de las mujeres, tienen una forma distinta, o sobre todo de las que estamos hablando ahorita, del siglo XIX, ¿no? Principios del XX, una forma distinta de concebir el crimen desde su situación. El tópico del cuarto propio de Virginia Woolf, por ejemplo, es evidente, ¿no? En las novelas, por ejemplo, de Agatha Christie. El cuarto cerrado les quedaba totalmente ad hoc. Pero, bueno, allá habría que distinguir entre lo que ya platicamos una vez, autor, narrador, personaje, porque a mí me costaría trabajo, y creo que ahorita ustedes me dirán, pensar que este es un policial feminista, por ejemplo. Está chido que lo escriba una mujer, pero hegemónicamente respetuosa, ¿no? Digamos, lo transgresor es el nombre en la portada. Creo ahorita con lo que decía Ciris que sí, es importante que aparecieran las detectivas. Eso me parece genial. Pero yo creo, y acá se los dejo para que lo podamos discutir, que en realidad, porque las detectivas, acá ya vimos unas hace 2, 3 lecturas, que se vuelven medio masculinas, ¿no? Pero yo creo que el gran paso para que el policial dejara de ser un género acá plenamente misógino es que la figura del mal fuera mujer. Y ojo, ¿a qué me refiero? En el policial clásico la mujer tenía 2 tópicos, o la dama en desgracia, acuérdense de las que mata el changuito en la crimen de la calle Morgue, o la femme fatal, que a partir de su físico va a interponerse Irene Adler con Sherlock Holmes, ¿no? Que es muy inteligente, pero no era el villano, porque para ser villano del género policial hace falta inteligencia, y eso es algo que siempre le fue negado a las mujeres. So, ahorita que haces el recuento de cuándo apareció la primera detectiva, sería bueno también buscar cuándo apareció la primera genia del mal, como tal, ¿no? O sea, no bajo estos estereotipos. Y en esa lucha el género policial es muy bueno para esa discusión por la tremenda misoginia de la que hemos estado hablando. Bueno, hasta ahí. Bueno, quería comentar primero Gaby, después Atsin.
Era un comentario muy breve, justo iba a hacer referencia a lo que decía Gabriel de la novela de Susana Hernández que vimos hace un par de meses, ¿no? Que era, o sea, claro, no puedes pensar que el caso de Leavenworth es una novela policíaca feminista, porque no, ¿no? Incluso en esta otra de Curvas Peligrosas, que veíamos que era una novela también de un corte muy rosa, ¿no? Al final de cuentas muy amorosa y demás, pero por ejemplo allí sí se ve más la cuestión de cómo la pasan las policías en el cuerpo policíaco, ¿no? O sea, con esta broma que le hacen a la detective Santana, ¿no? Poniéndole la tortilla de patatas para burlarse de ella porque es lesbiana, ¿no? O sea, ahí obviamente ya es hablar de tópicos distintos. Yo a lo que me refería en que este caso era como una novela muy policíaca femenina, te decía por la motivación del crimen, ¿no? O sea, porque claro, es el crimen por amor, no es el crimen por ambición, no es el crimen ni siquiera por despecho, sino más bien como por odio al personaje por ser rico, por que no sé, le quitó la riqueza a alguien más o algo por el estilo, ¿no? Nada más. Achín. Anna Catherine Green, ella se opuso al voto femenino. Entonces creo que ahí se resuelve esto del feminismo dentro de la novela. Y pues No también existe. estaba exacto, o sea, ella está en contra del voto femenino, en contraste con Meta Victoria Fuller, que ella sí como tal era abolicionista y sí estaba a favor de las mujeres que votaran. Entonces, pues sí, como que creo yo que volviendo un poco ya a este contexto de, bueno, las villanas, algún momento se me vino a la mente algún momento un ensayo de las mujeres criminales, por así decirlo, o antagonistas, que eran como que la mente maestra. El que tengo más fresco es una novela de Edo Guadarrambó, que se llama El Lagarto Negro, publicada por Salamandra, en donde el antagonista es una mujer, como tal. Pero pues ahí, pero digamos que yo sí discrepo también y hay muchas cosas que sí se notan, o sea, se nota el machismo del autor y obvio por la época, porque además Edo Guadarrambó es de principio del siglo XX, japonés, que es su seudónimo. Edo Guadarrambó es como suena de manera fonética Edgar Allan Poe en japonés, entonces él lo utiliza para firmar sus obras, porque pues también era como que muy asiduo al crimen. Él tiene un detective que se llama Kogoro Akechi, bueno, y él pone a una mujer como antagonista, pero pues sí habría como mencionar, o sea, esto los rasgos característicos, ¿no? De la escritura masculina y femenina el contexto también de la época. O sea, a lo mejor Ana Katy Green deja entrever pues mucho el contexto y la educación que había recibido en ese entonces y se ve entre líneas en la novela. O sea, se nota inmediatamente en la mayoría de las obras que están escritas en el siglo pasado y que eran, y también volviendo un poco a esto del elemento sobrenatural. Ahora que ya está de moda hablar que la novela policíaca actual del siglo XXI ya no es pura o que nunca ha sido pura, pues han habido una serie de autores que sí se acercan o que escriben en estas novelas y que siguen con el elemento sobrenatural muy presente, o sea, que pueden ver muertos, que pueden hablar, bueno, no pueden hablar con los muertos, pueden tener visiones y que tú, lector, aceptas este pacto de ficcionalidad, o sea, que ya en el siglo XXI, creo, inclusive en las series, o sea, lo que también iba, que tenemos muchas series, o sea, no es casualidad que a partir de hace 5 años o más, yo lo tengo fresco a partir de 5 años porque es cuando empecé a hacer asiduo a Netflix, pero a partir de hace como 5 años empiezan a ver una serie de policíacas protagonizadas por mujeres, en las cuales vemos también no nada más el rol como detectives, investigadoras, sino también como madres, como esposas o como pareja, o incluso como en este rol heteropatriarcal que ellas tienen que desempeñar y que no nada más tienen que luchar
por encontrar al asesino, sino también con lidiar con todo lo que ya hemos visto en en la novela de Susana Hernández y en otras obras. Y que uno, como hombre, pues siempre se tiene que cuestionar ese tipo de privilegios que no tiene, por así decirlo. Que ese tipo de privilegios, perdón, que tiene, ¿no? Que uno no tiene que estar tan pendiente de ciertos tipos de cosas que pues las mujeres en este entonces sí. Y pues ya, nada más sería como tal. ¿Querías agregar algo, Gaby? Sí, que la cuestión de las detectives policíacas es un poco anterior. De hecho, de las primeras, una de las primeras y que se puso muy de moda en cuestiones de series, es justamente la detective Scully de los Expedientes Secretos X, ¿no? Y que sería también una cuestión ahí medio sobrenatural extraña, ¿no? Y sí es una de las primeras que ella sí, y la de, no sé si se acuerdan de esta serie ya muy, muy vieja, de Murder, She Wrote, ¿no? La de reportera del crimen, que era de las primeras ahí sí protagonizadas por mujeres, policías, bueno, más bien, por mujeres que la hacían de detective en televisión. Bueno, yo les quería comentar justo sobre la cuestión del feminismo. Yo creo que la primera novela policíaca feminista se va a escribir hasta los 60, ¿no? O sea, realmente lo que vamos a ver en las primeras escritoras, o sea, y también tenemos que pensar y leerlas en su contexto, ¿no? Para ellas ya el hecho de acceder a este género tenían que hacerlo bajo los parámetros que estaban siendo impuestos por los escritores hombres, ¿no? Para ser reconocidas y solamente así lo logran. Entonces, si vemos en estas primeras escritoras, después de Anna Katharine Green y en las anteriores, vamos a encontrar a mujeres que investigan, pero por un lado, las viejitas solteronas que no tienen nada que hacer, investigan el crimen que pasó en la casa de al lado porque son muy observadoras. Y las jóvenes inteligentes de buena posición, venidas a menos, que no tienen otro remedio que usar su inteligencia para poder resolver crímenes, para ganar un dinero. Y en el caso de la detective joven que creó Anna Katharine Green, es una chica muy curiosa que va a resolver crímenes, pero lleva como una vida paralela. De hecho, el libro de cuentos que es como una... Sí, es una serie de 9 cuentos en un solo tomo donde ella va contando como los 9 casos en los que intervino, y es una confesión a quien va a ser su esposo, decirle, oye, pues para que me conozcas, fíjate que yo resolvía crímenes y resolví estos crímenes así, ¿no? Pero eso dice, pues se va a casar y va a dejar de investigar, y investigaba sin que lo supiera el papá, y podía hacerlo porque no tenía una mamá que la cuidara, porque si hubiera tenido una mamá que la cuidara, no hubiera andado metida en esos borlotes. Entonces, sí hay una representación de la mujer de la época que de alguna manera transgrede, pero sin ir mucho más allá de lo que estaba socialmente permitido, ¿no? Entonces, son los hombres realmente los que van a estar encargados de la resolución de los casos, y no va a dejar de ser así hasta después de los 60, cuando realmente como las olas del feminismo van a llevar a autoras a replantearse estos roles que la propia narrativa policíaca estaba imponiendo, de alguna manera. ¿Alguien más quiere? ¿Achín? Acá como tal, bueno, aquí tengo la versión traducida al español de esta antología, la de Detectives Victorianas, y el símbolo, ¿no? La portada, que es la mujer encima de una mujer con una bicicleta o conduciendo una bicicleta, que es como tal símbolo de emancipación, porque para ese entonces, para la época victoriana, pues era mal visto que una mujer estuviera montada en una bicicleta, y sobre todo porque llevaba pantalón, y era algo que es como muchas de las generaciones pasadas, bueno, de la generación de mamá, por así decirlo, o de mis papás, que para ellos es mal visto que una mujer se corta el cabello o se pinte de color, ¿no? O tenga ciertas preferencias. Digo, porque en esa generación yo crecí con esos comentarios,
o rodeado de ese tipo de cosas, en donde a uno te decían, es que ella es lesbiana o no te juntes con ella porque tiene el pelo corto o porque el outfit es de tal forma, viste tal forma, y pasa lo mismo, o sea, creo que lo que cambia son las modas, pero los ciertos prejuicios siguen presentes, porque pues aquí como tal hay un relato también en la que la protagonista va a una escuela de señoritas, que en ese entonces era muy de moda, ¿no? Y casualmente, o sea, una escuela en donde les enseñaban pues a ser una buena esposa y que ella decide fugarse, decide no seguir con lo que le establecía las leyes en ese entonces, y agarra la bicicleta y se va. Y muchas de las chicas les tenían prohibido hablar con esta protagonista porque decían, es que es una mala influencia para ti, porque además ella tiene sus propias decisiones, decide sobre su cuerpo, decide sobre su futuro y no está apegada a lo que dicen los hombres. Y entonces, y además, como lo decías ahorita, Iris, estas solteronas, o sea, el término que usan despectivamente para decir a las mujeres que no deciden, que deciden no casarse o no tener una pareja, siendo hombre o mujer o lo que sea, y es de manera peyorativa, porque dicen son solteronas, es como decir, ¿y por qué no es mal visto que Auguste Dupont con el otro monito, ay, se me fue su nombre, bueno, los personajes de Poe, de estos, el misterio de la calle Morgue, porque ellos ¿por qué no son mal vistos? Y son dos hombres que no tienen nada que hacer, que se la pasan jugando, que les gusta resolver crímenes por ocio. Entonces, ahí no nos cuestionamos eso y sí nos cuestionamos los términos de las solteronas, porque además son mujeres, la abuelita de Miss Marple, la otra novela de Anna Katharine Green, pues es igual, no es una mujer soltera, no solterona, o sea, como tal. Y ya. Sí, Bueno, y sí, chequen la Amelia. antología. Sí, esa antología hay que leerla también, aunque muchas de esas primeras detectives victorianas están escritas por hombres. Y a mí me parece, ya me dirán ustedes, que de repente cuando los hombres escriben a las mujeres es cuando se empiezan a masculinizar estos personajes, es decir, las acciones y las decisiones que toman estos personajes pueden resultar muy feministas porque son el tipo de acciones sin anclaje que podría tomar un hombre, ¿no? Y lo que pasa cuando las mujeres empiezan a escribir este tipo de personajes es que en primera instancia los empiezan a replicar, es decir, a estos personajes femeninos masculinizados. A mí me parece que el logro feminista es que se empieza a ver cuáles son las preocupaciones de las mujeres y yo por eso defendía el libro, bueno, me gustó el libro de Susana Hernández, porque están preocupadas por otras cosas que a los hombres no les preocupan, ¿no? O sea, que si la hija está embarazada o no está embarazada, que si tiene que dejar o no tiene que dejar a la chava, que si la van a maltratar en el trabajo porque es lesbiana, si tiene que probar que vale como detective porque además es mujer. Entonces, ese tipo de preocupaciones no la tienen los hombres. Y mientras estas mujeres, estas primeras detectives, vivían una vida relativamente cómoda donde parece que no hay desigualdad, es porque se está replicando el modelo masculino y de estas mujeres detectives creadas por hombres. Dice Fernanda, además de que se masculinizan, resolver casos dentro del ámbito doméstico, es decir, lugares en donde los hombres no podrían acceder y pasar desapercibidos. Fíjate, este comentario de Fernanda se me hace muy importante porque algo que pasa, ¿por qué el detective Grace le pide al abogado que lo ayude? Porque él no puede acceder a la alta sociedad, ¿no? Es decir, es un policía y tiene muchas dificultades para que hablen con él. Entonces, le pide al abogado, porque él es de buena familia, entonces va a poder ir a sentarse con las señoritas y hacerse su confidente para poder obtener información. Y pasa lo mismo cuando crea a Violeta Strange. Es una chica que es de buena familia,
Entonces, es de alguna forma utilizada por el investigador para obtener información porque va a poder colarse a estos espacios domésticos a los que la policía no tiene acceso. Y de hecho, hay en sus historias, ella llega a decir que por favor no la manda a lugares sórdidos y que no quiere saber nada de crímenes de sangre, que esas cosas que alteran el espíritu no son para ella, ¿no? Entonces, sí hay todavía esta visión de que solamente le compete a la mujer el ámbito de lo doméstico. Entonces, Damián, no sé si quieras comentarnos algo que hayas visto en la novela sobre cómo están configurados los personajes femeninos y cómo se da la investigación dentro de esta historia, o algo más que hayas visto. ¿Sigues aquí con nosotros? Sí, efectivamente vemos cómo estos personajes están absolutamente sometidos a los designios masculinos, ¿no? O sea, es decir, ellas son sospechosas, pero incluso dentro de la historia, cuando se está desarrollando la investigación, o sea, es que cómo es posible que una mujer sea capaz de cometer acto tan atroz, y al final tenemos que descubrir que efectivamente las mujeres no son capaces de cometer un acto tan atroz, ¿no? Entonces, sí hay esta imagen de la mujer como no capaz de ceder ante la ambición, por ejemplo, o ante Oye, Damián, nos dicen que no se escuchó tu comentario. Lo que estaba comentando es que nosotros sí lo escuchamos aquí, pero no sé si sea igual porque tienes como la cámara apagada y no entras a cuadro, que no se oye, pero nos hablaba de una parte donde la heredera universal le cede a la otra prima, son dos primas las sospechosas, y una de ellas es beneficiada con la herencia y todo mundo, y bueno, en alguna parte de la novela cae la sospecha sobre ella porque es quien más se beneficia con la muerte del tío, y ella decide que quiere legarle esta fortuna que le pesa, que hace que parezca sospechosa, a la otra prima, ¿no? Como una forma, y una de las frases que utiliza cuando hace esta cesión de sus derechos como heredera es que va a quedarse con lo que su marido pueda darle, ¿no? Entonces hay una sumisión por parte de las mujeres a lo que establecen los personajes masculinos. Antes las sobrinas estaban al amparo del tío, quedan desamparadas cuando el tío muere, aunque tengan dinero, y obviamente la única forma de volver a tener amparo va a ser a través del matrimonio. Entonces sí hay personajes femeninos muy, pues, débiles, ¿no? En ese sentido. ¿Alguien más que quiera comentar algo al respecto? Yo tenía más que una opinión, un comentario. Cuando hablaban esto acerca volviendo un poco acerca de lo de las mujeres incursionando en el género y la escritura femenina, y que dicen, es que un hombre, en una mujer hay ciertos detalles que se notan dentro de la novela, que un hombre no podría los pasa de largo, ¿no? Desapercibido. Y siempre que vienen, que mencionan eso, se me viene a la mente la novela de Tuya, de Claudia Piñeiro, en donde, pues, la autora, como tal, la protagonista, tiene una hija que está embarazada, pero jamás se da cuenta de que está embarazada. ¿Por qué? Porque tiene que proteger a su marido y de que su matrimonio no se desmorone, ¿no? Tiene que guardar las apariencias. Sin embargo, aquí también tenemos
otro ejemplo de una novela criminal en donde la mente maestra es la mujer y la mujer va un paso adelante. O sea, es como, y además esa novela es como si fuera un juego de ajedrez. Mientras el hombre intenta mover el peón, ella ya está con el caballito, con la torre y está 2 pasos adelante. Y lo mismo sucede con las novelas de Patricia Melo o de J. Scarlett Oates. Entonces, sí, siento que además ellas borran esto de que es que una novela tiene que ser así o tiene lugares comunes o el domestic noir como tal. O sea, ellas, yo las leo y sí son brutalmente buenas y brutalmente, o sea, honestas y tienen cosas, o sea, que no caen, vaya, o sea, porque siento yo que también es como caer en el cliché, esto de que es que le dan ciertas cosas ya, o sea, sí está bien también porque se nota cuando es un hombre o una mujer, pero ellas deslindan y además a lo mejor siento yo que son por las lecturas. Y en ese entonces cuando cuando se citaban a lo de Shakespeare, pues creo que el antecedente inmediato que la mayoría de ellos tenían era Shakespeare, porque también Gaboriau todos ellos, o sea, tenían como que este estándar. Y algo que también me gustaría, pues, bueno, que me hizo cuestionar estas autoras fue que cuando empecé a buscar, a encontrar la historia de las mujeres en la literatura, de las mujeres detectives, siempre estaba como que había un círculo, por así decirlo, de escritores afines al género, en el que siempre estaba protagonizada por Dickens, o en el que siempre salía a relucir nombres como Dickens y como Wilkie Collins. Entonces, porque eran bueno, de Inglaterra, mientras que en Francia estaba Gaboriau, pero siempre estaban ellos, ¿no? Y creo yo que habría que revisar también si en sus manos, bueno, en los ensayos, en sus memorias, ellos hacen alusión a estas mujeres, porque siempre tenemos, como alguna vez lo mencionaba, Iris, tenemos conocimiento de la evolución del género, pero solamente con hombres. Y creo que hacen falta añadirle a este canon, pues, una cantidad enorme de mujeres que lo han protagonizado y que lo han desarrollado y que lo han llevado a otras esferas o a otros niveles que pues uno como hombre tampoco no podría imaginar. Porque si bien hay algunos relatos, como mencionas acá, que son escritos por hombres, hay otros que son escritos por mujeres y en los cuales también que ella, la misma protagonista menciona que ella decide ser detective, pues porque no, o una, está viuda, dos, porque se lo pide el Estado, o tres, porque ella puede suplantar ciertos trabajos que le permiten estar más cerca del criminal, que siendo un hombre simplemente no podría. Y pues ya, hasta ahí. Muy bien, hola Jorge, bienvenido. Hola, gracias. Estamos, creo que sí, que esta idea de las mujeres escritoras que ya escriben de otra forma sí tiene que ver con una cuestión de temporalidad, ¿no? También cuando nos referimos como a esta forma clásica de retratar las mujeres y de lo femenino de la escritura también tiene como una época. Yo decía hace rato que creo que es hasta los 60, cuando ya el feminismo empieza a permear en las escritoras de narrativa policíaca y negra y el hardboiled y todas las vertientes que podamos encontrar, donde ya se empieza a ver a la mujer con las mismas posibilidades, no solamente de hacer investigaciones, sino también de ser criminales. Yo creo que tiene que ver con esta idea feminista de que si las mujeres pueden estar en el patíbulo, también pueden estar en la tribuna. En el caso de los escritores de policíaco es como el proceso inverso. Si las mujeres pueden ser las víctimas, también pueden ser las criminales y también pueden ser las investigadoras, ¿no? Entonces, es hasta que no permean estas ideas cuando ya empezamos a encontrar otro tipo de personajes. Pero al final de cuentas, Ana Katharine Green es una mujer de su época, ¿no? No sé, Jorge, ¿quieres compartirnos tu opinión acerca de esta novela? Sí, claro, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, muy bien. Sí, justo esta novela, aunque no fue la detective, no fue una mujer, entiendo que sí tienen otras posteriores, que sí, la protagonista sí es una mujer. 12 años antes del Estudio Escarlata,
Y muchos años después de la serie de Dupin, de hecho ella más o menos nace cuando se publica la serie de Dupin, nos marca la cuestión que habías comentado. La historia de la mujer en general en la sociedad se ve muy reflejada con la historia de la mujer en las historias de crimen. Me parece que no obstante no es un femicrime, sí refleja un estatus de mujer. Hay por ahí unos feministas que analizan cine y cuando analizan el papel de la mujer en el cine tienen dos diferenciales importantes. Uno, de que la mujer hable con otra mujer o hable con otro hombre y no hablen de amor. En esta cuestión, es importante que esta escritora es innovadora en esa parte. Las protagonistas, las hermanas Levergreen, no son, hablan con hombres y hablan con mujeres y no hablan de amor. Hablan de cuestiones relativas al crimen, de la protección que tienen hacia ella, de la necesidad que tienen de que se resuelva este asunto, e inclusive de la forma en que quiero que lo resuelvas y no te voy a dar, y hay información que no quiero compartir, y no quiero compartir. En esa medida, creo que es un acierto de la escritora, no se retomó hasta mucho tiempo después, pero desde que se inició como escritora del crimen, esta mujer ya tiene una cualidad que no se había apreciado en la literatura de los hombres. Sería todo. ¿Qué cualidad sería? Una independencia de las mujeres y un protagonismo que va más allá de un objeto de amor pasivo. Es una mujer que está involucrada en un crimen, que es sospechosa de un crimen, y que si tener un interés romántico con alguien, propicia la investigación de la verdad a partir de evidencia de los hechos y no a partir de un altruismo romántico. Sí, yo creo que también una cosa que no hemos comentado es como en esta parte legal, la autora también incorpora como la presencia de los peritos, ¿no? Cuando mandan a llamar al hombre de la casa de armas para que diga a qué tipo de pistola corresponde la bala que encontraron en el cráneo del asesinado, cuando revisan el arma, es decir, ya hay elementos que después va a retomar Arthur Conan Doyle, pero que empiezan con esta mujer, ¿no? Y con sus antecesoras tal vez. Y que tienen que ver con este conocimiento que tiene la autora del mundo legal y de cómo se llevan a cabo las investigaciones. Inclusive creo que tiene una parte muy interesante en el hecho de que en la investigación reconoce un ejercicio colaborativo, lo cual es real. Una investigación se hace a partir de la opinión de muchos expertos que en su área opinan y conocen de una manera coordinada y por etapas, o sea, de un método, algo muy metodológico. A diferencia de Conan Doyle en especial, Sherlock Holmes, que aparentemente él es el perito de todo. Los demás ignoran lo que él ve y él es innovador porque no hay peritos, los médicos forenses no saben lo suficiente. Él es el perito. Sherlock Holmes sabe más que los peritos y los peritos no ven lo suficiente en el desarrollo de un crimen, o sea, no pueden ver a pesar de que son profesionales. Fíjate que ahorita que lo mencionan, no sé qué opinan los demás, pero justamente yo creo que el salto de este detective modelo se da siempre en el imaginario de Dupin a Sherlock Holmes, porque siguen el mismo esquema, ¿no? Son el hombre que lo sabe todo, con solo observar, y algo que incorpora esta mujer es justamente eso, ¿no? La presencia de los peritos, pero que además el detective, que aparte nunca ve de frente, esa es una característica que le puede, siempre está viendo como de ladito, como que ve otras cosas y no ve a la gente con la que está hablando. El reconocimiento de que no lo puede saber todo y que hay lugares a los que no puede acceder y que necesita ayuda.
¿no? O sea, él reconoce que necesita ayuda, que es algo que no van a hacer los detectives creados por hombres, por lo menos el de Edgar Allan Poe y el de Conan Doyle. Gabriel. Bueno, esto que acaban de mencionar es bien importante, porque hace rato dijeron, bueno, no ustedes, ¿no? Sino recuperando lo que se suele decir en el gremio, que en el género policial está prohibido lo sobrenatural, ¿no? Y Dupin y Sherlock Holmes son la razón en contra de lo sobrenatural. Bueno, esa es una trampa. No hay nada más sobrenatural que Sherlock Holmes. Precisamente por lo que acaban de decir. Es el gran perito, es súper genio, súper hombre. Eso es sobrenatural. Eso es fantástico. A Gaby que le gustan las series, ¿no? A mí me encantaba el Doctor House. Y los casos del Doctor House eran casos reales que creo que mandaban al correo de la Universidad Hopkins, algo así, para que algún médico en alguna parte del mundo los pudiera responder. Eso es verídico, eso es cierto, pero que exista un médico en un hospital de Nueva Jersey que lo sabe todo, eso es tremendamente sobrenatural. ¿A qué voy con esto? El policial hegemónico y heteropatriarcal nos ha mentido en muchas cosas. El detective clásico es tremendamente sobrenatural. ¿Cómo que lo sobrenatural no existe en el género? Pues sí. Y hablando de Sherlock Holmes, no sé si recuerden, hay por lo menos una teoría en alguna de las versiones posteriores de Sherlock Holmes, las que no escribió Conan Doyle, en el que Watson es una mujer, así como el Diadorim del Gran Certao. Pues Eso hubiera quedado mejor. Y en la en serie, ya Elementary. sabía que llevas para allá. Está genial que lo conviertan en una mujer. Sí. Bueno, nada más era eso, lo de lo sobrenatural y que nos han mentido un montón. Pero entonces aquí tenemos una gran aportación de una autora que escribió una de las primeras, no vamos a decir que las primeras, pues tal vez la primera sin elementos sobrenaturales también en ese sentido, ¿no? Porque ella es tan, o sea, conoce tan bien el lugar, lo que está sucediendo, cómo se desarrolla una investigación, que su novela resulta muchísimo más realista en estos aspectos que las que escribieron los hombres de su época. Entonces, creo que ese sí es un hallazgo importante, el reconocimiento de que el trabajo de investigación es un trabajo en equipo, que es algo que un solo hombre no puede resolver, y no, yo creo que no tenían la humildad los autores masculinos. Gabriel. Yo te diría que ese es un rasgo de lo femenino que hablábamos. A los hombres nos enseñan que es vergonzoso pedir la dirección cuando vas manejando. Sí. Y Sherlock Holmes y Dupin son eso. No van a pedir ninguna información a nadie. Ese querían los rasgos femeninos, ¿no? De cuando una mujer escribe, bueno, el detective escrito por una mujer se acepta que no lo sabe todo. Y sí, es más realista eso que nos dijeron que era realismo. Bueno, No, y además, creo que lo acaban de decir bien ambos. Es un rasgo del patriarcado, un lugar y un espacio hecho solo para hombres, donde por naturaleza la inteligencia, la razón, la audacia, la valentía, en esa no caben las mujeres, y cuando caben, de casualidad son perversas. es cierto, muy cierto. Y fíjese que, bueno, no sé, ahorita digo, como planteado así, en realidad es un gran hallazgo, o sea, es algo que yo no lo había visto hasta que lo mencionamos aquí, hasta que se construyó como esta idea, y al hacer la comparación con cómo cómo están construidos los personajes masculinos, que son, digamos, como los dos prototipos del detective que se escribieron antes y después de esta mujer. Y no sé, ya son las 7:30, no sé si para ir cerrando, un comentario final que quieren hacer sobre esta historia, o invitar para la siguiente, o qué vamos a hacer. Pues nos quedamos con esta reflexión, no sé, nada más para la siguiente, le toca a Gaby, ¿no? ¿Cuál es? Gabriel. A Gabriel.
Sí, tocayo, te toca a ti porque a mí me toca la siguiente, que es Esquinca. Entonces, Ah, ¿y cuál me No toca? sé. No me acuerdo cuál iba a ser. Ahorita lo subimos al sí, mejor. grupo. Bueno, pero nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Días, Porque no ajá. hicimos la sesión de la pasada. Les ponemos toda la información ahí en el grupo y muchísimas gracias por acompañarnos. Y si no han leído todavía el caso de Leavenworth, léanlo, lean la de Catherine Green y después les estaremos compartiendo ahí un proyecto para hablar más acerca de la literatura policíaca escrita por mujeres a lo largo de la historia. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, Dina. Adiós.